La terapia narrativa consiste básicamente en, o se sustenta básicamente en la idea de que las personas constituimos nuestra identidad a partir de las historias que nos contamos acerca de nosotros mismos. Y estas historias que nosotros nos contamos acerca de nosotros mismos dejan de ser solamente historias y moldean nuestras acciones y moldean nuestro sentido de quiénes somos. Estas historias no son construidas individualmente solamente, sino que estas historias son construidas socialmente y culturalmente, por el entorno, por el contexto, por las relaciones de poder existentes en la cultura. Esas son como las grandes historias. Eso básicamente. La terapia narrativa, como para ir al tema de la terapia misma, consiste en recontar una historia de vida, pudiendo rescatar o haciendo visible historias que han quedado subyugadas o que han quedado invisibles de la experiencia de una persona. La terapia narrativa tiene su origen en básicamente dos autores, ¿ya? Que es Michael White y David Epstein. Michael White murió hace un par de años y es australiano. David Epstein es neozelandés y ellos comenzaron a trabajar desde una visión crítica a las terapias, a todas las prácticas terapéuticas más dominantes, desde la psiquiatría hacia todas las prácticas que tienen la visión de que el terapeuta es experto en la vida del otro. Ahora, ellos organizan un trabajo que llega a llamarse terapia narrativa, desde el interés de Michael White por la literatura también, por la estructura dramática envuelta en nuestro proceso de construcción de historias. Para nosotros contar una historia, elegimos ciertos eventos de esa experiencia, la unimos, ¿cierto? La unimos en una secuencia a través del tiempo en torno a un tema o a un plot particular. Cuando nosotros seleccionamos esos eventos, quedan muchos otros eventos fuera. Entonces quedan posibles otras historias fuera de la misma experiencia. Esa es un poco la idea. Entonces el terapeuta lo que hace es tratar de desarrollar esa historia a través de preguntas que contribuyan o que provean de un espacio para enriquecer esta historia. Que en el fondo, una persona hace poco me dijo que el marido le había dicho: ¿y para qué hay que ir a terapia si tú sabes más de tu vida que el terapeuta, etcétera? Y claro, y ella le dijo: sí, pero él sabe qué preguntas hacerme para yo poder llegar a esos espacios que hoy día están invisibles, que están ahí, pero están invisibles, que no me los he contado, que al no contármelos también no los estoy reproduciendo en mi vida, no los estoy reviviendo, recontando. Todas las personas nos contamos historias y organizamos nuestra vida en función de las historias que nos contamos, y las historias moldean nuestras vidas. Todas las personas tienen la habilidad de construir significado a su experiencia. Por lo tanto, no hay ninguna persona que esté fuera de la posibilidad de enriquecer sus historias de vida hacia lugares preferidos o hacia historias que prefiera la persona, que amplíe y enriquezca su identidad y que fomente su agencia personal también, o sea, su sentimiento de ser capaz de mover su vida hacia los lugares que quiere, de las maneras en que quiere, y a las direcciones que quiere. Es muy conocido, la terapia narrativa se ha hecho muy conocida a través de muchos trabajos que Michael White, David Epstein y otros terapeutas narrativos, en Australia, en el Dulwich Center, que es como donde esto surge. Michael White era el director del Dulwich Center. Ellos dos tienen muchos trabajos escritos
acerca de niños, ¿ya? Porque hay un trabajo como lúdico también con niños. La respuesta concreta es la efectividad con los niños, es una alta efectividad, y no solamente con los niños, sino que con las familias de esos niños, o con las personas que rodean a esos niños, con las personas importantes para el niño. De alguna forma es usar más el juego. Se ocupa mucho el juego con los niños, porque los niños también ocupan más el juego para construir significado en sus vidas y en su historia, de alguna forma. Entonces hay mucho trabajo muy creativo en torno a la terapia narrativa con niños, y eso llamó mucho la atención en algún momento, y sigue llamando mucho la atención, como algo muy novedoso. Mucha gente piensa que la terapia narrativa es solamente con niños, de hecho. La externalización es separar a la persona del problema. El problema también pasa a ser de alguna forma producto de un discurso dominante, por explicarlo de manera simple. Cuando una persona está viviendo en ese relato de su vida, en ese relato problemático de su vida, su identidad puede llegar a saturarse del problema. Y una forma o una ética incluso de trabajo es que la persona nunca es el problema es el problema. Entonces, a través de preguntas externalizadoras o de una conversación externalizadora, se separa la identidad de la persona con el problema para que emerja la persona, para que emerja otra descripción posible de la persona, que tenga que ver más con una descripción preferida, ¿eh? Y eso contribuye a la generación de agencia personal, que mueve a la persona a enfrentar su problema de maneras más efectivas, por decirlo. El trabajo que se hace con las personas con trauma, con las personas que han vivido experiencias traumáticas, es poder hacer visible las respuestas esto es muy básico, las respuestas que la persona dio para al menos modificar los efectos del trauma y que sigue dando en su vida para modificar esos efectos del trauma. Las personas no somos receptores pasivos de las experiencias. Las personas siempre respondemos de alguna manera. Y siempre esa respuesta, o siempre lo que las personas hacemos, todo, hasta las más mínimas expresiones, es una respuesta. Quedarse callado, quedarse quieto, arrancar, llorar. Esas respuestas que a veces te dicen, oye, pero no hiciste nada, pues, te quedaste callado, no, te arrancaste, te quedaste quieto. Eso son respuestas. Y esas respuestas siempre tienen un sentido. Esas respuestas siempre tienen sentido y están conectadas a proteger aquello que la persona valora de su vida. La persona responde siempre cuidando aquello que es importante para ella. Entonces, pero esas respuestas al parecer fueron tan inútiles porque no lograste parar el terremoto, no lograste parar el genocidio, no lograste parar la violación, no lograste detener el choque del auto, ¿cierto? Que se invisibilizan. Entonces la persona siente que deja de ser, pierde como una continuidad su vida, su identidad pierde una continuidad. Antes yo era capaz de hacer por mi vida, hoy día no soy capaz de hacer nada. Sobre todo porque vivo y porque probablemente voy a estar inserto aún en ese contexto traumático, que contribuye a seguir invisibilizando la respuesta. Las historias influyen porque moldean nuestras vidas, le dan forma a nuestras vidas e inciden directamente en nuestras acciones y en nuestros pensamientos y en nuestras historias acerca de nuestra identidad, acerca de quiénes somos. Según las historias que yo relate y que yo relate en conjunto y en relación o negociando con la cultura, con el entorno más cercano, el entorno más extenso, con los contextos, yo
voy a tener ciertas ideas de quién soy y esas ideas van a moldear mis acciones también, lo que yo hago de mi vida, lo que yo creo de mi vida. Si yo, por ejemplo, me cuento una historia de que soy un fracasado, del fracaso personal, el fracaso personal es un concepto. Fracaso personal ha existido desde que alguna disciplina, creo que psicológica me imagino, en alguna época empezó a hablar del fracaso personal, de que existe el fracaso personal. Para hablar del fracaso personal también tiene que haber un éxito personal, ¿verdad? Y ese éxito probablemente está asociado a otras historias, está asociado a la historia de que hay que tener ciertos autos, vestirse de ciertas maneras, hablar y moverse de ciertas maneras. Entonces, si yo me empiezo a contar la historia del fracaso personal, en función de esta otra historia dominante, puedo moldear mis acciones hasta generar, no sé, pues, suicidios incluso. O sea, así de fuerte es el impacto que puede tener una historia que yo me estoy contando en la vida.